Buenas noches, tengan todos ustedes. Iniciamos nuevamente nuestra serie Entre Patadas. Realmente un programa, nos da mucho gusto que toda la gente haya estado pendiente en los medios con nosotros. Realmente cada programa tratamos de que haya antecedentes históricos y haya sobre todo el amor al fútbol, que es lo muy importante, pero el fútbol ha tenido muchas evoluciones. Estamos aquí en RDM Radio y está con nosotros nuestro director Sandro Fernández, que nos va a acompañar para poder llevar a cabo este programa. Hola amigos, pues muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ustedes. Espero que iniciamos el programa. Muy bien, amigo, pues bienvenidos todos. Muchísimas gracias, Robert, por echarme la. He estado aprendiendo muchísimo del fútbol, amigo. Yo sé que ahí en redes nos están diciendo, a mí sobre todo me dicen que yo nunca jugué fútbol. Que déjame decirte que sí, de chavito andábamos porque nací en el barrio de Dolores, uno de los barrios más futboleros del Real del Monte, y los vi a todos ustedes jugar en aquellos tiempos, y pues sí, me gusta mucho el fútbol. De hecho, ahorita el campeonato, o la final que se ganó Cruz Azul, me dio mucho gusto porque sé que muchos hidalguenses y realmontenses pues le van al Pachuca y al Cruz Azul, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso, ¿no? Quedamos que no íbamos a hablar de esas cosas. Pero bueno, yo en lo caso particular disfruté mucho el partido, fíjate, incluso mi familia me decía, oye, ¿de cuándo acá te gusta el fútbol de esa manera, no? Porque me emocioné. Pero ¿sabes qué fue? El asunto de ir conociendo las reglas del fútbol. No es lo mismo ver un espectáculo de fútbol sin saber las reglas, que tú nada más lo que quieres es ver el gol, ¿no? A fin de cuentas, si tu equipo gana, pero cómo se van desplazando los jugadores en el campo de juego, ¿no? Y todo va con base a las reglas. Veía yo al árbitro, pues, cuando sacó las dos tarjetas rojas, que midió el tiempo y dijo, no, pues ya no va a haber más para allá. Bueno, todas las condiciones que están en esa cuestión. Y todas estas reglas, pues vienen desde los orígenes del fútbol. Fíjate que en el capítulo anterior hablábamos que a mediados del 1800, ¿no? Cuando empezaron a salir las reglas del fútbol como tal, pues todavía no estaban como que bien cimentadas, ¿no? Hablamos del famoso VAR, tú ya hablaste del famoso VAR, le dieron la oportunidad de revisar al árbitro la jugada que fue a revisar del que le entró con los tachones al frente, sí, ¿no? Y bueno, me puse a pensar cuánto hemos evolucionado en el fútbol, pero también se han guardado las esencias de esta sección. Amigo Robert, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, más que nada vamos a platicar de la regla 4, que son los jugadores y el equipo de jugadores, que son la parte fundamental que deben de usar, pero todo ha ido evolucionando en muchos años. Entonces los equipos de fútbol, como veíamos en las fotos de 1920, ya usaban al final de cuentas lo que es los uniformes, que deberían de tener su playera, completamente un short, pero a lo mejor más largo, sus calcetas y zapatos. Entonces ya tenemos en este caso las bases de las reglas de juego. Y lo que tú dices, estuvo muy emotivo el partido, sobre todo porque desde 1930-27 se hace el equipo Cruz Azul con puros obreros de la cementera en Tula. Y hasta 1963 se hace profesional el equipo de Cruz Azul, ¿no? Entonces es decir, yo les he dicho muchas veces, nuestros padres o nuestros familiares eran de doble cara, porque eran Pachuca y Cruz Azul. En los años 60 el Pachuca tuvo un equipo de fútbol, en ese tiempo don Germán Corona del Rosal tuvo la oportunidad de tener el equipo en primera división, y entonces pues, la gente ya empezó a participar nuevamente, pero realmente todos veíamos al Cruz Azul porque era el equipo de los ensueños en los 70s, ¿no? Cuando llegaron famosas estrellas, hicieron todo y pues, al final de cuentas se quedaron con la 10ª estrella, y eso es bien importante. Pero lo que nos trae ahí no es hablar de fútbol moderno, así es. Es decir, el fútbol ha tenido muchas evoluciones. La necesidad de los organismos para proteger las reglas de juego en las asociaciones de fútbol de Gales, Irlanda, fundamentados en 1876 a 1980,
por las reglas de juego, entonces igualmente la mayoría, en el 75%, los votos de aprobación. Por ejemplo, aquí tenemos algunas modificaciones que se hicieron en ese momento, que el saque y el tiro de esquina, la IAFA, en las reglas de juego, los saques de meta fueron en 1869. Posteriormente, en 1872, se incluyen los tiros de esquina. El uso del silbato, como es el instrumento para parar todo tipo de acciones, en 1878 se autorizó el uso del silbato por la parte del árbitro. Y también hubo modificaciones al terreno de juego, como puede ser el saque de banda, que estipuló en 1882. Un saque de banda tendría que realizarse con las dos manos. Entonces sabemos que realmente el balón, muchas veces todos los instructores nos enseñan desde el principio que debe ser con la mano de frente y posteriormente lanzar el balón para que esté en juego cuando sale en las bandas. Entonces, claro, en el año de 1882, el saque de banda se realizó con las dos manos. Y la parte bien importante, realmente lo que hablábamos en la situación histórica, el tiro de penal. El tiro de penal, y no tuvimos mucho tiempo, hace 8 días un torneo de penales y todo, pero el tiro de penal no existía. Hasta 1891 se daba por hecho que los caballeros educados en colegios públicos de Inglaterra y Victoria jamás cometerían una de las faltas deliberadas, aunque la llegada del profesionalismo en 1885 había servido para incrementar la presencia de futbolistas de la clase obrera. Incluso el tiro de penal fue llamado originalmente el golpe mortal. ¡Ah, caray! Fue probablemente una de las consecuencias del aumento de la competitividad y el compromiso de la justicia, que se trataban de los cambios espectaculares en las experiencias de las reglas de juego hasta 1891. En este caso también se crea la figura del árbitro. Los tiros de penal naturalmente tenían que indicarse así tras una propuesta de las asociaciones irlandesas en una reunión celebrada en Escocia en 1891. Se autorizó la figura del árbitro en el terreno de juego. En el principio, finalmente en los orígenes del deporte, los caballeros disputaban y se arreglaban entre los dos capitanes del equipo para conformar el aumento del juego. También se hacía un número de quejas. En la época de la celebración de la primera Copa en Inglaterra en FA Cup, el primer partido internacional, se empleaban 2 árbitros, uno por cada conjunto, y podían reclamar las soluciones y las decisiones y los favores a solo. Era un problema, realmente esta regla fue un problema. Tenían 2 árbitros y tenían que ponerse de acuerdo para tomar las decisiones, no era cada. Pero era un árbitro de cada club. No era un árbitro parcial, ¿no? Sí, sino cada quien defendía sus colores. Fíjate nada más qué tan difícil era eso. Aunque se me quedó muy grabado lo que dijiste el capítulo anterior, amigo, que el fútbol era de caballeros en Inglaterra, sí, ¿no? Hasta que llegaron aquí a México y vieron que las patadas... Bueno, mira, aquí realmente del tiro de penal se dice que los caballeros educados en los colegios públicos de Inglaterra y Victoria jamás cometerían la falta deliberada. Correcto. Entonces, no, ellos sí estaban educados de esa manera. Claro. Pero en 1885 ya empieza a llegar la clase obrera al fútbol, porque antes el fútbol era un partido para las élites de Inglaterra. Entonces, podemos ver en alguna película que habla de los inicios de fútbol, donde se ve que todos los caballeros son los que realmente ocupaban el fútbol para eso. Entiendo. Posteriormente, la lucha de clases, la popularidad de esto, en 1881 se hacen realmente los primeros jugadores profesionales en Inglaterra. Entonces, ese es un antecedente basado en esas cuestiones. Claro. Ahora, vamos al tema que tenemos. Al final de cuentas, el tema primordial es los uniformes. Cómo se deben de presentar los jugadores. Deliberadamente tienen que ir con una playera, con un short y unas calcetas. Pero a través del tiempo y a través de las fotografías que hemos visto en todo el tiempo, han cambiado bastantemente la tecnología, ¿no? Hasta a la actualidad ya son playeras con características muy importantes, claro, con las marcas más importantes. Por ejemplo, la lucha mucho, por ejemplo, de Adidas,
y Puma fue una historia muy notada en los equipos deportivos, ¿no? Ajá. Porque en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, la marca Adidas, que eran los dos hermanos que vivían juntos, posteriormente se dividen. Ellos, al final de cuentas, hacen la marca, como te diré, para deportistas, porque realmente en ese tiempo Hitler quería los mejores deportistas, porque eran la mejor clase a nivel mundial. Entonces, Adidas empieza su conquista, vamos a hablarlo, en la ropa deportiva. Empiezan a hacer las primeras zapatillas para los corredores, con tachones, empiezan a hacer nuevos materiales que provocan que el fútbol evolucione y el deporte en totalidad evolucione por ese tipo de marcas. Posteriormente ya viene la lucha de marcas, se acaba, por ejemplo, se dividen los hermanos. Adidas era el mejor diseñador en ropa deportiva y el hermano era el mejor diseñador en zapatos y en todo lo que está. Entonces vemos cómo ha evolucionado. Hablando de Hitler, en 1938, que fueron los Juegos Olímpicos, si no más recuerdo, ahí me van a decir si estoy equivocado en el año, y Hitler quería, estaba en pos de generar la Segunda Guerra Mundial. Acabábamos de terminar la Primera Guerra Mundial, en la cual fueron derrotados, y Hitler quiso decirle al mundo que tenía los mejores jugadores y los mejores deportistas. De los mejores deportistas, amigo. Y ahí es donde empezó la élite de las marcas, esas cuestiones, porque ellos quisieron poner su cruz asbástica, y hay muchos capítulos de la Segunda Guerra Mundial, pero los jugadores eran elegidos así en los deportistas eran elegidos en lo más mínimo en detalle. Estatura, color de piel, ¿no? Complexión. Fíjate qué importante lo que nos estás diciendo, ¿no? Entonces, pero espérame, esto va con respecto a la regla número 3. A la regla número 4. A la 4. Porque estábamos hablando que en la regla anterior estuvimos viendo los números de jugadores y en esta estamos viendo el equipo de jugadores que se está llevando a cabo. Entonces, ahorita es bien importante el equipo. ¿Qué tenían los jugadores? ¿Cómo empezó la reglamentación? Sus zapatos, su short y su playera, ¿sí? Al final de cuentas. Y además también, es decir, se popularizó mucho. Yo creo que el deporte más barato que existe en el planeta es el fútbol, ¿no? Es decir, dentro de lo que cabe, porque claro, para todos los términos, ¿no? Para de marcas y de lo que tú quieras, pero yo creo que toda la gente, a lo mejor si no tenía para un short, pues cortaba su pantalón, se ponía a jugar, ¿no? Y eso es lo más seguro, ¿no? Entonces eso sí es una evolución completa del deporte a través de los años. Entonces eso es lo que queremos expresar. También, empezando al otro proceso que podemos hablar, también tenemos 2 fotos hoy que se las vamos a presentar, fotos históricas de personajes realmente del pueblo que realmente cambiaron el fútbol. Entonces nos damos cuenta que estamos evolucionando mucho en las reglas de juego y conociendo sobre todo detalles tan pequeños como ahora son algo común, como el silbato, como las tarjetas que hablábamos en el 70. Entonces todo ha evolucionado. El peso del balón. El peso del balón, las características que no debería ser de un material apropiado. Ahora, en la nueva reglamentación de FIFA, les permiten al final de cuentas que sean en el equipo de jugadores que traigan a lo mejor hasta una máscara, traigan algunos objetos, es decir, pero que sean acoginados. Las espinilleras han evolucionado. Desde 1970 yo creo que aquí en México no se usaban las espinilleras. No. Y las espinilleras son parte importante para proteger a los jugadores. Como lo que pasó en el Cruz Azul, que sí, eso les llevó a que perdiera a los Pumas, ¿no? Porque entró el cuate tachones bien, no manches, se los quiebra, amigo. Es de cárcel, como tú dices, es de cárcel, como dirían. Sí. Pero Robert, vamos a un corte y regresamos. ¿Sale? Estamos en A las Patadas con Roberto Jiménez. Artesanías Los Ocho Reales. Te da la bienvenida a Real del Monte y te invita a que nos visites en el corazón de Portal de Comercio. Artesanías Los Ocho Reales te ofrece la plata de la más fina confección en Ley 0720. Cadenas, pulseras, esclavas, aretes con pedrería fina, circonia, amatista, topacio y mucho más. Tenemos tequileros para que disfrutes de tus bebidas. Pasa un buen momento acompañado con sabrosa cerveza servida en un tarro de nuestra creación. Si buscas llevarte un pedacito de Real del Monte, aquí encontrarás lo que buscas. Nos encontramos en el Portal de Comercio, exactamente frente a la Pastería del Portal. Además, hacemos envíos a toda la República Mexicana.
Búscanos en Facebook. Somos Artesanías Los 8 Reales. No rompas más, mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. No me llames más, no me escribas más. La que sigue. Okay. Ellos ya lo comprobaron. Tuvieron la mejor fiesta de su vida. ¿Y tú tendrás la tuya? Llámanos. Sonido Latin Lover. El número 1 en animación en la República Mexicana. Amigos, regresamos con nuestra sección favorita, que para mí es el antecedente histórico. Las fotografías hablan más que 1000 palabras. Y encontramos algunas fotografías muy importantes dentro del fútbol. Hace 8 días hablábamos que el equipo Quicos era uno de los más importantes de la ciudad de Pachuca, que tenía hasta su gira internacional en Estados Unidos, y que era el equipo que había sido campeón en la Liga de Pachuca en muchos años. Pero encontramos una foto en el Estadio Revolución Mexicana. A ver, las vamos a ver, ¿no, Robert? Ajá. Sí. Pues a ver si hay producción nos las pone. Sí. Ahí van las fotos. Muy bien. Muy bien. Entonces, en el Estadio Revolución Mexicana, el partido del recuerdo entre Real Unión y Quicos en el año de 1975. Quicos. Entonces era el mejor equipo que estaba. Entonces, como que Real Unión era el representante más importante de nuestro pueblo, y lo invitaron a su partido del recuerdo, que lo hacían años. Y en ese momento el Real Unión ganó 3-2 a Quicos, pero lo que nos importa es los personajes que hicieron la historia de los años 70 en Real del Monte, y tenemos en este caso personajes muy importantes, como Álvaro Valderas. Tenemos el famosísimo 6. ¿Qué era, amigo? En esa fotografía él jugaba de defensa. Es decir, él posteriormente, desde el 75, se dedicó a ser árbitro. Ok. Entonces tuvo varias facetas en esto. Primero fue un apasionado del fútbol, y yo digo que fueron de sus últimos partidos de recuerdo de don Álvaro como jugador, ¿sí me entiendes? Posteriormente ya viene la etapa, a lo mejor de 1976, 78, donde hace su curso de arbitraje y llega a ser parte del Colegio de Árbitros de Pachuca, y llega a ser árbitro profesional. Ese es el desempeño de él. Déjame decirte, hago aquí un paréntesis, Álvaro Valderas, el 6, es realmontense. Él fue minero. Calicero, y tenía el número 207, parece que me decía mi hermano. Manches. En la mina de Purísima. Él era el que bajaba a la gente. Claro. Él tomaba la llave. Hay una anécdota con él, fíjate, hasta donde sabemos, él fue el calicero. Calicero, el que bajaba a la gente, es decir, pero espérame, en el accidente de Purísima, él fue que se quedó, pero en la jaula contraria, porque se chorrearon los frenos. Ajá. Y se fue la jaula con los mineros. Sí, porque tenía contrapeso. Pero el contrapeso, ahí va don Álvaro. Pues en ese tiempo, en Purísima, era un malacate muy rápido, y tenían, haz de cuenta que 2 sistemas, uno que bajaba y uno que subía. Ajá. Y tenían 2 caliceros. Ajá. Pero al final de cuentas se desclochó vamos a hablarlo, uno de ellos, y pasó lo que pasó en mayo. El que sería el 8 de mayo de 1965, cuando se tuvo el accidente. No le tocaba. Todavía el señor tenía destinado para él que siguiera jugando fútbol. Y porque estamos hablando del año del 75, que todavía jugaba fútbol. Entonces, sí, eso sí es bien importante darnos cuenta de personajes que realmente estuvieron en nuestro pueblo. Es correcto. Entonces, Álvaro Valderas, el 6,
Roberto el Pata de Uña, que decíamos que no dábamos el apellido de esta persona, que es el señor Castillo. Ajá. Rosendo Díaz. El Pata de Uña. Rosendo Díaz, que son de los zapateros de aquí de Real del Monte. Ajá. Estamos hablando de Nicolás Ordaz, el Peter Ordaz, Lucino, el Charro Ortiz, que todavía al final de cuentas todavía es de los últimos boicanos. A ver, un día tengamos la oportunidad de platicar con él. Amigo, invítalo, por favor. Baltasar Gómez, que era el muñeco, que ese señor trajo un taxi mucho y vivía a un lado de la presidencia municipal muchos años. Posteriormente su papá era Baltasar Gómez, sí. El muñeco. Y del otro lado está un personaje importante en la vida del fútbol mexicano, era Antelmo Vadillo, el Palmera Vadillo. El famosísimo Vadillo, y él decía: yo le voy al Manchester United, es decir, todavía se sentía inglés. El famoso muñeco Gómez. Y luego de ellos tenemos a Carlos el Calabazas Jaén. ¿El muñeco Gómez? Ajá. Era lo que tenían una pipa, ¿no? Ajá. Hubo una época que tenía una pipa. Sí, don Baltasar, a un lado de la iglesia, del templo metodista, para la parte de adentro. Sí. Él fue famoso Palmeras Vadillo, Carlos el Calabazas Jaén, Alfredo Monter. En este caso yo digo que aquí está mal la redacción, porque es Alfredo Rodríguez. Entonces aquí ya se empieza a incrustar la nueva etapa del Real Unión. Del Unión, porque Alfredo fue un personaje que empezó a jugar con otra generación de jugadores y posteriormente hacen un equipo de Real Unión. Vamos a hacer alusión posteriormente de varias fotos. Okay. Hincados, Norberto el Carnes López, al ser pariente de los López, pariente del Giovanni. Ajá. Enrique Licona, Simón el Chino, Héctor Rivera, el famosísimo Héctor Rivera, Rafael Vecino y Miguel Ángel Meléndez. Pero yo creo Rafael que... Vecino, ¿te refieres a Rafael Vecino? Pero no el licenciado, yo creo que eso es Gumaro, el chaparrito que jugaba con Real Unión, que tuvo un puesto en el mercado. Ajá. Acuérdate, pero aquí en la foto a lo mejor es Rafael, no conozco, ¿no? Pero es Vecino, porque el licenciado casi duró muy poco jugando fútbol. No. Él realmente jugaron con un equipo que tenían en los años 70s, 80s, un Camerino Z Mendoza, que jugaban todos los toda la gente del mercado, ¿no? Cerca del mercado. Entonces eso ya es una historia muy aparte. El profesor Miguel Ángel Meléndez, que era el jugador de todos los equipos de Real del Monte, que siempre estuvo involucrado hasta la fecha. Entonces, y pues vamos a ver también que ponemos a cuadro otra fotografía muy importante que de la parte ya es del Campo Junior, ya somos un tiempo del Campo Junior, y tenemos esta foto que es para mí muy importante, porque en el Campo Junior, en el Juego del Recuerdo de 1973, y tenemos personajes a la izquierda: Arturo Rubio Ordaz. Habíamos hablado de Arturo Rubio en una invitación desde 1930. Ajá. Yo creo que ya eran sus partidos de final. Carmelo Bautista Medina, Margarito Vaca, licenciado, que fue muchos años deportista. Pablo Castillo, Nicolás Ordaz, que era también en ese tiempo jugó con el Real Unión. Lucino Ortiz, el Charro, Roberto Ordaz, Ángel Rodríguez, el famoso Pulques, es el papá del doctor, es decir, ese fue muy famoso, de Arturo Rodríguez. Hincados, Álvaro Valderas, todavía sigue en esta foto, bueno, ya es más atrás de la que teníamos atrás, claro. Valentín Ordaz, Andrés Ordaz, Rosendo Díaz y Norberto Díaz. Entonces, en ese tiempo ya estaba aquí el personaje, y esta es una foto que, por lo que tiene, la sacó el grupo Rotario. Don Horacio Meneses era un personaje de los principales zapateros en Real del Monte. Que además era benefactor al fútbol, porque yo hasta donde sé, siempre les apoyaba con zapatos o con uniformes, balones, ¿no? Y posteriormente sus hijos hicieron el Real Eterno. El Eterno, ya donde jugaba Marcos, Ramiro Rivera y toda, el Maleno todavía jugó con ellos, ¿no? Sí, él creo que jugó en el Oro, sí, creo que fue en el Oro, en el Iztaca, algo así. Fíjate que
para los que no sepan, estamos hablando de don Horacio Meneses, ellos fundaron la zapatería aquí en Real del Monte. La zapatería se llamaba el Real Eterno. Incluso hicieron un equipo de fútbol que se llamaba el Real Eterno. Pero eran los hijos. Sí, eran los hijos. Y ellos, pues bien que mal, siempre les gustó el fútbol. Y pues eran benefactores de... Sí, porque al final de cuentas era de las familias que estaban... Que tenían un poco de varo, como tú dirías. Sí. O tenían un poco de lana, ¿no? Entonces, eso sí era realmente... Y buscaban, al final de cuentas, pues... cumplir una actividad muy importante en el fútbol. Yo creo que después tenemos un personaje que ya platiqué con él, que viene siendo uno de los porteros, vamos a hablarlo de aquellos años, don Enrique Castillo, el famoso Palomo. El Palomo. Entonces, ese señor, yo creo que en el capítulo 5, que es decir, ese nos va a enriquecer mucho, porque el capítulo 5 que viene es los árbitros, el árbitro como figura, pero vamos a hablar de personajes de Real del Monte, ¿sí me entiendes? Claro. Cómo iniciaron, quiénes fueron, hasta qué nivel llegaron. Entonces realmente son personajes bien importantes. A ver, amigo, déjame hacer aquí un paréntesis. Estas fotos que estamos viendo, ojalá las regresara a la producción, estas fotos que estamos viendo, fueron jugadas en el Junior. Bueno, la parte de hablamos que en el Revolución Mexicana fue la primera. Bueno, la primera fue de Revolución de Real Unión. Ajá. Y la segunda fue en el Campo Junior. En el Junior. Y ahí se ve la silueta del pueblo, realmente un paisaje muy bonito al final de lo cuentas. estamos viendo. Entonces, esa situación... Pero bueno, a lo que voy es que en San Francisco todavía no existía. Este era el campo oficial, por decirlo, el campo oficial. ¿No? Y el estadio de casa o el campo de casa, por decirlo así, porque pues, el Revolución, bueno, ya ahí eran las competencias que más internacionales, estatales, ¿no? Por decirlo así. Pero fíjate, yo he tratado de buscar imágenes donde está el Junior en su experiencia, no lo hay. Se ve como que hay una de la secundaria donde quedan rasgos de cómo estaba constituido. Cuando empezó la secundaria. ¿Sabes qué? A lo mejor con un poquito de inteligencia algún día podemos ya recrearlo y pedirle ahora a la magia de la inteligencia artificial que nos haga un completo del estadio, quitando la escuela y poniendo el paisaje, ¿no? Claro. Realmente. Amigo, estamos en la regla 4, que es el uniforme. El uniforme. ¿Cuál fueron los primeros uniformes? O que conozcas tú, ¿cuál fueron los primeros uniformes de la Unión? ¿Siempre fueron con rayas? ¿Cómo era? Pues realmente ha tenido muchos uniformes. Realmente el rayado, como las Chivas de Guadalajara, casi era el uniforme oficial. Poco a poco, a través de los años, han ido mejorando con líneas aquí. A lo mejor algunos usaron el azul, otro día hicieron el rojo. Pero todos esos uniformes que estamos hablando de ellos tiempos, por ejemplo... pues no tenían todas las capacidades que tienen los uniformes de ahora, porque eran uniformes que realmente eran tejidos. Si te das cuenta, en los 70s, 80s, sí, no había impresión. No había impresión, nada más. Ellos sí procuraban ponerle un escudo siempre de Real Unión, pero de esos escudos que se hacían al final de cuentas vamos a hablarlo, con estambre. Le ponían una parte de cuero y como que los iban picando en la parte de ahí en la silueta y ponían el equipo, el logotipo del equipo, ¿no? Los vendían en las casas comerciales muy populares en Pachuca, como era Deportes Pachuca, y un señor que creo que vendía todos los uniformes porque era el más baratero, era en la esquina, era Don Abel. Don Abel era el distribuidor de zapatos. Empezaron las marcas como Manríquez, que fue un zapato, vamos a hablarlo, colmenero, que en esa actualidad ya era un lujo traer un colmenero de ese tipo, pero ya más delgados, con otro tipo de posiciones. Claro. Y así fueron evolucionando. Posteriormente ya vinieron las marcas como Adidas, Garcís. Los Garcís, y hasta ahora a la fecha, pues yo creo que los que se han mantenido, ya tener un Adidas, pues ya era algo muy de nivel, ¿sí me entiendes? Y los zapatos, también la marca que sacó zapatos. Amigo, a ver, te quité la marca que sacó zapatos así ya parecidos a la Adidas de 3 líneas, era la marca Canadá. Ya traía unos Canadá de ¿cuántas líneas? Eran de 4 líneas, muy parecido al Adidas. Estamos hablando de los tachones. De los tachones, sí. Y es parte del uniforme de los jugadores. Y de los que empezamos a ver aquí en Pachuca. Entonces había casas comerciales en Pachuca que se dedicaban. Pero Don Abel, yo creo que era el que te decía,
dame barato, quiero unos zapatitos, quiero un aquí uniforme. en el Real tuvimos una tienda Canadá de zapatos. Ya sí, una distribuidora, porque eran Una distribuidoras. distribuidora. La sede estaba en la Pachuca. esquina del reloj, Así es. a donde está ahora Coppel. Ahí en la Plaza Ahí Independencia. a Independencia, ahí eran según los zapatos de mayor calidad, y que realmente Adidas, a Nike, los avales de la historia dicen que le fabricó los primeros zapatos Nike, Canadá, en México, para llevárselos a Estados Unidos. Entonces, Canadá era una marca muy importante de Sí. zapatos y empezó a sacar zapatos, por ejemplo, Decathlon, con ya características de 4 líneas, Sí. con ya más altos. Entonces sí se preocupaba esa marca. Sobre todo yo creo que la capital también de los zapatos sí ha evolucionado mucho en México. Al final de cuentas en León, Guanajuato, ahí encuentras de todo Claro. tipo de zapatos, desde la alta calidad hasta zapatos muy económicos, ¿no? A ver, amigo, ¿y los calzoncillos? Pues los calzoncillos, como tú dices, empezaron, por ejemplo, de lona, realmente a lo mejor fueron pequeños uniformes, fueron evolucionando muy paulatinamente. Los que ya vemos en las fotos que vimos anteriormente, haz de cuenta que era una tela como de mezclilla, pero era como lonita, Bueno. un poco más fina, con una agujeta en la parte del medio. Fíjate que hay una historia. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Loreto. Estuve en Cianuración, es un departamento de Loreto, en el Proceso de la Plata. Y ahí había unos filtros enormes, eran unas tablas largas, tendrían unos 4 o 5 metros de ancho, de alto tendrían unos 4 y de anchos o de gruesos tendrían 4 pulgadas, no, 3 pulgadas, ¿no? Y esas eran de lona. Se les ponían unas tablitas en medio, eran 2 lonas, y las tablitas iban en medio, y en las puntas tenían unos tubos para que se succionaran el agua, Y el agua. donde iba la plata molida con otras sustancias. Como un filtro. No, eran los filtros, así son los filtros. Y ahí se les pegaba la plata. Entonces, los guangoches, las camisolas, eran de esos filtros que ya no se utilizaban, porque ya su capacidad de Se filtraje, aliaron. y los lavaban y empezaron a hacer las cosas. Yo trabajaba con un personaje que le decíamos Don Lupe. Don Lupe era el que cosía, tenía el cuarto de costura, de esas cosas, y me decía que les hacían algunas veces a los jugadores sus calzones de esa manta, cara. Les ponían una jaretita y era una lonita así, delgadita, blanca. Yo creo que se filtraba mucho, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor era dura al principio, pero el tallamiento de la roca y todas las cuestiones es como la mezclilla, deslavada completamente, ya tenía características de mayor Sí, flexibilidad. Pero a lo que voy es que una parte de la industria minera proveyó este utensilio, el uniforme, algunos equipos. No, yo creo que no nada más los del Real, sino también de No, pues Pachuca. ahí famosamente estaba cerca ¿Hasta del dónde barrio. llegaba, amigo? ¿Cuál? El calzoncillo en esa época. En ese caso, que eran muy pequeños, porque sí eran a lo mejor 3/4, ya como que después empezó a utilizarse más. Más abajo. Si empiezas a ver el Adidas, casi se notaba la pierna de los jugadores de los 70s, 80s, porque ya después, posteriormente, lo hicieron un poquito más largos, ¿no? Claro. Como con mayor protección, sí, pero Como- realmente. Fíjate, aquí es caso contrario a los trajes de baño de las chicas, ¿no? Que conforme fueron los años, pues fueron haciendo cada vez más chiquititititititos. Bueno, en este caso tuvimos que era un pantalón a 3/4 al principio de siglo. Así es. Ya, y entonces fueron reduciendo también como las minifaldas Claro. por la moda de aquellos tiempos, ¿no? Pero ya era un punto en que los calzoncillos Sí. eran cortitos. Cortitos, muy cortos, pero Como sí. a la mitad del muslo. A la mitad del muslo. Un poquito más arriba, ¿no? Sí, sí, Y sí. ya ahora, ¿a qué altura la tenemos? Normal, una normal, 3/4, vamos 3 a hablar. cuartos. Normal. Y además que ya son chores con características de telas como cold dry fit, que ya son al final de cuentas antes con tentisudor, y además traen un pequeño calzoncillo en la parte de interior Ok. para mayor protección de los jugadores. Entonces date cuenta que cómo ha ido evolucionando, es decir, por eso las reglas sí es bien importante, las espinilleras. De seguro al principio, pues mira, a mí me tocó pitar a lo mejor hasta en algunos ranchos, y pues sí decían que traían espinilleras, y les hacías así, pues sí se oía, ¿no? Pero es que realmente muchas veces nos tocó ir a los ¿Eran de a los madera o qué? partidos, a Zempoala sobre todo,
que al final de cuentas del maguey y pencas que ya No estaban más manches. así, las cortaban y hacían, Y se las metían como si fueras piñeras porque era un requisito, ya empezó a pedirse como requisito las espinilleras y mucha gente pues no se adecuaba, ¿no? Porque realmente si te das cuenta en los 70s, 80s, la mayoría de jugadores mostraban el muslo y traían las piernas muy abajo, Sí, como incluso hasta la al calceta estilo abajo. Rodolfo Montoya Sí. y al estilo el Chapin Ceballos, con las calcetas hasta la parte Hasta de abajo. abajo. Y ahí las fotografías se vean, no había esa reglamentación de las espinilleras. Y las playeras, te digo, realmente empezaron con el algodón muy fino. Por ejemplo, Cruz Azul ya empezó con marcas muy finas como el algodón, que ya transpiraba, que ya no era ya no era tan pesado. Claro. Pero si vemos, por ejemplo, el Pachuca de los años 60, a nivel profesional, telas. Luego, posteriormente, aquí en Real del Monte, yo creo que en esos años llegó un señor, ¿qué te acuerdas? Era un señor que se llamaba Julián, que hacía suéteres. Ajá. Sí, me acuerdo. Creo que vivía ahí por la Gotera. Por la Gotera. Sí, recuerdo. Ese señor empezó a hacerles a todos los equipos de Real del Monte, por cierto, mi hermano tenía mucha amistad, y le empezó a hacer los primeros uniformes del Cooperativa de color azul, con unas rayitas en la parte, como si fuera un suéter, y con la parte de Don Julián. Entonces, ese un señor que realmente proveía de los uniformes de ese Me tiempo. recuerda mucho porque mi papá me compró unas chamarritas con unas cintitas aquí que hacía. Sí. Bien bonitas, amigo. Yo recuerdo con mucho cariño esa foto. Amigo, ya casi vamos a acabar. Ya nos Vamos a terminar ya nos echamos más de 40 minutos en el partido. Entonces, posteriormente, yo creo que la próxima semana sí tendremos, a lo mejor, todo depende de ellos que se dejen querer y que vengan al programa. Yo creo que el primero tendremos a Carlos Rendón, el Pelongo, que ahora ya empezaremos a hablar del Realistac, tal como formación de ese encuentro. Entonces, sí empezaremos a ver fotos históricas de aquellos personajes. Es muy interesante, por ejemplo, hablar a lo mejor la creatividad del Pollo y del señor Reyes, que empezaron a ver el Istac en las historietas de Chanoc. ¿Te acuerdas que había un personaje de Chanoc? Sí, y sí, ellos sí, tenían recuerdo. supuestamente un equipo de fútbol. Eso lo veían en las revistas y ellos a lo mejor se inspiraron para poner el Real Istac, porque era el equipo de Chanoc. ¿Y cuál era el otro? Chanoc era el trabado, sí. Y el Secú era el viejito, el que tenía y en más su escudo. Llegaba y veías al Todavía lo llegué a ver en algunas revistas. y en algunas palmeritas que tenían en la parte de ahí. Y Sí. usaban, por ejemplo, su uniforme del América. Y entonces, pues ese equipo del Real Unión posteriormente hizo época realmente el Real Istac, con muchos muy buenos personajes. Esperemos que la próxima semana podamos platicar con Carlos Rendón, esperemos que venga. Yo ya le dije, me dijo, sí, que Roberto, vamos para allá, Ojalá lo platicamos. que lo vamos a invitar. Entonces yo creo que la próxima semana tenemos ese capítulo y posteriormente vamos a hablar de los árbitros de Real del Monte, que sería la regla 5. Muy Bueno. bien, pues despídenos, amigo. Les damos las gracias a todo el público por vernos estar soportando un poquito más y conociendo más del fútbol, pero lo hacemos con el corazón muy entrañable. Yo creo que el fútbol es parte fundamental y estamos contentos porque nuestro Cruz Azul fue campeón en esta semana y esperamos que las próximas podemos hablar de muchos capítulos de la historia del fútbol realmente. Te agradezco, Sandro, tu compañía. Gracias a ti, amigo. Esperamos que sigamos participando en estos programas y les pedimos que en las redes sociales nos den su manita. A lo mejor no muy visual, pero sí tenemos el gusto de haber tenido muchas visualizaciones y lo importante que lo ven completo el programa, que eso Sí. es lo importante, ¿no? Déjame decirte algo, amigo. Estamos en el 88.3 de FM aquí en Real del Monte. Estamos por una aplicación para radio por internet. Nos pueden escuchar en la radio. Las cápsulas van a estar saliendo constantemente en la radio. Nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Bajen su aplicación de Listen to My Radio. Va a aparecer ahí en la pantalla, aquí abajito. Listen to My Radio. Buscan RDM, la radio de altura, y nos pueden escuchar gratis. En si hay internet en la luna, ahí merengonos. Dale. Visite nuestro canal de YouTube, por favor, denle me gusta, las notificaciones, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y pues que nos sigan, ¿no, Robert? Que nos sigan. Agradecemos mucho. Estamos estrenando también página, así es que pues vamos a seguirle. Y yo les agradezco, Robert. Y ahora sí, Pita, el final. El silbatazo final. Nos vemos. Hasta la próxima.